como decía, Dios ha tenido mucha misericordia de mi vida. A lo largo de estos tantos años que llevamos caminando juntos, Él ha sido muy paciente conmigo. En múltiples ocasiones le he desobedecido. Él me pedía que escogiera el camino que me señalaba y yo tomaba otro camino. Me decía que hiciera algo y yo, como cabeza dura, intentaba negociar y renegociar con Él, pero tarde o temprano su poder y su amor me cautivaban y me ganaban para su causa. Aunque hoy soy pastor, muchas veces, aún siendo pastor, he sido como aquella película Un rebelde sin causa. Dios ha estado peleando conmigo a lo largo de todos estos años. Y ha sido su misericordia, su amor y su bondad inagotable quien me mantiene conectado a Él. ¿Por qué os digo todo esto? El sermón no va de mí, pero quiero que sepáis que me siento 100% identificado con el protagonista de la historia o del sermón de hoy. Me siento conectado con la vida de Jonás. Es uno de los libros que más me ha gustado de la Biblia, que lo he redescubierto nuevamente con el estudio de los hombres y unos meses antes, pero me siento muy identificado con Jonás, en especial cuando Dios me pide que haga algo que me enfada, que haga algo que va en contra de lo que yo quiero hacer, en especial que me pida que ame a alguien que me ha dañado o me ha traicionado a mí o a alguien a quien yo amo. Eso me cuesta un montón. Eso de amar a mis enemigos, Dios, qué duro. Por eso puedo sentirme identificado con Jonás. También cuando me dice que vaya a un lugar donde abundan las tinieblas para mostrar su amor en medio de un lugar donde la gente solo se burla de él. Ahí Dios me envía, Marco, tú tienes que ir ahí. Señor, pero ahí no le cae bien a nadie. Ve ahí porque ahí es donde yo quiero mostrar mi amor y mi misericordia. Me cuesta un mundo obedecer a Dios cuando mi deseo va en contra del suyo. ¿Te sientes identificado con Jonás? ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo que tus emociones dicen no? ¿Alguna vez has tenido que amar, perdonar, servir a alguien que te ha dañado o te ha hecho llorar? ¿A ti o a los que amas? Si esa es tu historia, entonces estás hoy en el lugar indicado. Vamos a ver la historia de Jonás en el capítulo 3. Y vamos a ver cómo la batalla interna en el corazón de Jonás y todo el proceso de gracia, bondad, misericordia, sanidad, restauración, llamado, ese es nuestro Padre. Hoy vamos a intentar navegar hacia el corazón de Abba. Vamos a intentar llegar al corazón de nuestro Padre y vamos a descubrir cosas fascinantes. Ese amor con el que de vez en cuando batallo en la madrugada con Dios, digo, Dios, no quiero, pero termina seduciéndome. Espero que ese amor divino de gracia sea el que seduzca a cada uno de vosotros en esta mañana y que podamos salir de aquí diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. En el capítulo 3 del libro de Jonás, vamos a encontrar en el versículo 1, Dios nuevamente dándole una orden, la misma del capítulo 1. No hay diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Versículo 1 le dice el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado, que yo te he dado. Quiero hacer un paréntesis para hacer dos preguntas. ¿Hasta cuándo vas a estar luchando con Dios? ¿Hasta cuándo vas a estar luchando con Dios? ¿Hasta cuándo te seguirás resistiendo a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida? Hago este paréntesis porque de esto se trataba la historia de Jonás. Era la lucha de un hombre que conocía todo acerca de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios le estaba pidiendo que hiciera algo y él quería hacer otra cosa. Dios estaba buscándole y él quería esconderse.
En esta mañana medita en estas dos preguntas mientras vamos a través de este viaje. ¿Hasta cuándo voy a estar luchando con Dios? ¿Hasta cuándo seguiré resistiéndome a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en mi vida? En alguna área de mi vida. ¿Hasta cuándo? Dios nos sigue hablando hoy como lo hizo Jonás, de dos maneras, especialmente usa su palabra. Dios sigue hablándonos hoy de manera especial a través de su palabra. Y la segunda manera en que le encanta a Dios hablarnos es a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo que habla a nuestros corazones, no a través del móvil, ¿vale? Sino a través del Espíritu Santo. El fin de semana pasado estuvimos de retiro y lo que estuvimos allí pudimos palpar la voz de Dios a través de su palabra y la voz de Dios a través de su Espíritu. Al terminar hoy este sermón, algunos van a dar testimonio de esto. Dios quiere hablar a tu vida. Dios habla a Jonás y nuevamente le indica que vaya a Nínive, la capital del imperio asirio. Una ciudad depravada, cruel, en donde reinaba la maldad y la injusticia social. ¿Te suena por alguna razón las características de esta ciudad? Bueno, ¿conoces alguna ciudad parecida a la de Nínive? ¿Conoces alguna ciudad donde las personas que viven en ella sean egoístas? En donde sus habitantes recorran las ciudades sin importarle las personas que viven en ellas? Ciudad en donde sus residentes se sienten orgullosos de la muerte de los no nacidos. ¿Conoces alguna ciudad así? ¿Conoces alguna ciudad que se deleita en vivir de manera depravada o en donde mutilan a las niñas haciéndole creer que ha nacido un cuerpo equivocado? Yo conozco ciudades así. Conozco ciudades así. Pero a todas ellas, Dios nos envía para decirles que vuelvan a Él. Que se arrepientan de sus malos caminos y que confiesen sus pecados. Ese fue el mensaje que Dios le trajo a Nínive. Tú y yo estamos recibiendo nuevamente de parte de Dios este mandato. Él nos está diciendo en esta mañana, ve a tu ciudad, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeras y compañeros de trabajo, a tus enemigos, a todas las personas que conozcas o no conozcas en la calle y diles que les amo. Diles que les amo. Y que deseo que se arrepientan de sus pecados. Si no lo hacen, vendré a ellos y sufrirán el justo castigo por su pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y tú dirás, Marco, pero es que yo no soy tan mala persona. Pero, claro, no eres tan mala persona si te comparas conmigo. Pero si te comparas con Dios, tenemos un problema serio. Porque en tu corazón muchas veces gobierna el enojo, la ira, la amargura, el resentimiento. Y cuántas veces no hemos matado a alguien, no con nuestras manos, sino con nuestra lengua. A los ojos de Dios, todos estamos perdidos. Pero de eso se trata. Dios quiere traer el mismo mensaje que trajo a Nínive a nuestras vidas hoy, traspolarlo, para que sepas que a pesar de que cada uno de nosotros necesitamos volvernos al Dios de la gracia, si lo hacemos vamos a encontrar abundante misericordia. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser profetas para nuestra generación. No hay excusa. Tú y yo estamos llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación, de perdón y de gracia a todo el mundo. Marco, pero es que me siento con temor. Jonás no solo sentía temor, sino repulsión hacia los demás. Jonás no quería ir porque esa gente a la que Dios le estaba enviando eran sus enemigos. Habían masacrado a mucha gente. Y Dios quería traer un despertar espiritual y de restauración a esa nación. Y estaba enviando a uno de nosotros. Pero ese uno de nosotros le dijo, Señor, irás tú. Yo no voy. Jonás respondió a la voz de Dios y fue a Nínive. Pero ¿cómo fue? Ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Primero, no quería ir. Segundo, Dios trató con él, porque quizás tú no lo sabes, pero Dios te ama tanto que Él va a tratar, Él va a percutir en tu vida y en tu corazón para quitar aquello que se interpone entre lo que Él quiere hacer
con tu vida y lo que tú quieres hacer en la tuya. ¿Sabías eso? Pastor, pero es que llevo una temporada que todo me sale mal. Las cosas van mal en casa, la economía va mal, mi vida va mal. Y la pregunta es, ¿le has preguntado a Dios si Él está tratando con tu vida? Si Él quiere quitar, limar de tu corazón aquello que está interponiéndose entre lo que Él desea que tú hagas y lo que tú quieres hacer. Pues un poco fue lo que pasó con Jonás. Tuvo que llevarlo al vientre de un pez. A ti no sé dónde Dios te va a llevar. A veces nos lleva a la depresión. A veces nos lleva al dolor, a la pérdida. A veces nos lleva a perder un trabajo o a perder a alguien a quien amamos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que nosotros no podemos conseguir nada por nosotros mismos. Que ni aún nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo nos pueden dar la estabilidad ni mental, ni espiritual, ni física que solamente el dador de la vida puede dar. A veces es necesario caer en el vientre de un pez, en un lugar oscuro, para que digamos, Señor, sácame de aquí, Dios. Y si me sacas, te serviré. Dios tiene poder, porque lo hizo conmigo. Ese papá de misericordia que me ha guiado por más de 20 años, que ha estado conmigo cuando he metido la pata cientos de veces y que sigue siéndolo, aun cuando sigo metiendo las patas. Él me ama, pero ¿sabe lo que Él desea? Como cualquier padre, que vengamos a Él con un corazón genuino y digamos, Señor, aquí está mi vida. Estos son mis piezas. Como decía en el retiro, Dios te ama a ti más de lo que tú te amas a ti mismo. Dios cree en ti más de lo que tú crees en ti mismo. Ese es nuestro Abba. Entonces Jonás respondió, versículo 3. El versículo 3 dice, esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días para recorrerla entera. El día que Jonás entró en la ciudad proclamó, y escuchen el mensaje, dentro de 40 días Nínive será destruida. El autor en la carta a los hebreos lo describe de esta manera cuando proclamamos y declaramos la palabra escrita de Dios. Pues la palabra de Dios, Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso fue lo que pasó en Nínive. El profeta de Dios comenzó a proclamar las escrituras, la palabra, la Biblia, el mensaje de Dios. La gente comenzó a ser quebrantada. No era lo guapo que era Jonás, que no me imagino que después de 3 días en el vientre de un pez fuera muy guapo. Porque andaría sucio, andrajoso, maloliente. Era el poder de la palabra la que doblegó el corazón de gentes crueles. La palabra de Dios penetró a lo más profundo del alma de los habitantes de Nínive, porque esa palabra venía de parte de Dios. Y es lo que hoy Dios quiere que comprendas. Esta palabra que se está proclamando en esta mañana no viene de mí, viene de la palabra de Dios. Tiene poder para meterse en tu corazón. Tú dirás, ¿el pastor sabe por lo que estoy pasando? ¿Alguien se lo ha dicho? No lo necesito. Está en la palabra. No yo, la palabra va a penetrar lo más profundo de tu alma. Va a percutir en lo más pequeño de tu corazón. Y ese engaño, esa mentira, ese dolor, ese sufrimiento, esa ansiedad será expuesta. No para vergüenza tuya, para nada, sino para sanidad y restauración de tu corazón. El mensaje que proclamó fue de arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y no lo hizo con creatividad, ni habilidad, ni talento. Lo hizo en el poder de Dios. Cuando salimos a las calles, ayer Priscila y no sé, Eloy, ¿fuiste también? Algunos fueron a la Algaba a compartir del amor de Dios con la gente, pero ellos no lo hacen en sus habilidades, talentos, creatividades. A veces nos comemos la cabeza porque queremos hacer cosas raras para que otros vengan al Señor, pero no es necesario.
Es la palabra de Dios que tiene poder en sí misma para traer al pecador a Cristo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí está, no sé si se ve, así ahí está. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esa es la misión de la palabra. Lo que estaba haciendo Jonás no era otra cosa que anunciar la palabra de Dios. Y la misión de esa palabra es penetrar a tu corazón y hacerte evaluar cómo está tu vida. Que puedas entender entre lo malo y lo bueno, entre lo que le agrada a Dios y le desagrada a Dios. Esa es la misión de la palabra. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La respuesta del pueblo fue versículo 5. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante al menos importante declararon, ¿qué cosa? Ayuno. Se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. A esta experiencia yo le llamo avivamiento. Despertar espiritual. La principal señal de un avivamiento o un despertar espiritual en un país, en un pueblo, en una barriada, en una iglesia, es un fuerte espíritu de confesión de pecados y arrepentimiento. No es gente saltando o tirándose de un andamio o haciendo cosas extrañas. Es un fuerte espíritu de confesión de pecados. La gente comienza a confesarse los pecados los unos y las ofensas. Hay un profundo espíritu de arrepentimiento en el corazón de la gente. La nación entera se volvió a Dios al escuchar el mensaje del profeta. Hace algún tiempo estuve estudiando uno de los despertares espirituales o avivamientos más famosos a lo largo de la historia. Ocurrió en el siglo XVIII y se conoció como el gran avivamiento o el gran despertar espiritual. Mucha gente fueron implicada en esto. Millones de personas venían a los pies de Cristo. Hubo 3 personajes fundamentales en este despertar espiritual. John Wycliffe, John Wesley y Jonathan Edwards. Estos 3 hombres fueron usados por Dios en casi todo el mundo occidental de habla inglesa. Millones de personas venían a Cristo. Fue tan impactante que en la Inglaterra victoriana mucha gente en esa época cerraban las cárceles porque no había delincuentes. La gente venía a los pies de Cristo. Pero quiero quedarme en la historia del último, de Jonathan Edwards. Este hombre, el 8 de junio de 1741, predicó lo que sería probablemente el sermón más famoso por muchos siglos. Quizás en Estados Unidos el más famoso. Se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Aquel día él no estaba para predicar. El predicador de turno se puso malo y le pidió a Jonathan que por favor le sustituyera. Él lo hizo. Él tenía un problema en la vista, entonces no era un predicador elocuente, no tenía grandes dones de masa ni de popularidad, pero incluso aún con su problema de vista comenzó a leer lo que sería este sermón, Pecadores en manos de un Dios airado. Y el Espíritu Santo cayó sobre aquel lugar. Fue tal el impacto que la gente se agarraba de las bancas porque temía irse al infierno. Aquello fue una revolución espiritual en toda Norteamérica y en Inglaterra. La gente gritaba, lloraba porque sentían la presencia de Dios en aquel lugar. El dramatismo no vino como una técnica de manipulación, sino a través de la proclamación de la palabra de Dios y la manifestación del Espíritu Santo. Él hacía énfasis en lo siguiente: Dios, el arco de la ira de Dios está tensado y la flecha apunta directamente hacia nosotros. Somos como arañas colgando sobre el pozo del infierno. El momento de momentos salvados de las llamas por un simple hilo. Dios usó las palabras de Edward para traspasar los corazones. Edward no solo utilizó las imágenes del juicio, que es real, sino igualmente usó las imágenes de la redención y del amor de Cristo.
Él decía, el cielo está abierto de par en par, la puerta de la misericordia está abierta y esa puerta está clamando y llamando a viva voz a los pecadores. Dios te está llamando hoy. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, todos los que lleváis cargas pesadas, hallaréis descanso, dice el Señor. El arco de Dios está tensado y estamos sujetos solo por un hilo, ese hilo de amor, que es sostenido por Jesucristo. Su mano se extiende en tu favor en esta mañana. Edward y Jonás habían proclamado un mensaje breve pero poderoso. Una sola frase del profeta repetida constantemente. Podemos imaginar la reacción de la gente hacia este extranjero inmigrante con ropa distinta y aspecto físico diferente y con olor a pez. Él dijo por 40 días, arrepiéntanse. La palabra hebrea utilizada aquí es japá. Japá es poner patas arriba algo. Y es interesante porque este verbo en hebreo solo aparece en este pasaje. ¿Y saben cuál más? Génesis 19, 29, cuando Dios anuncia la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los oyentes a lo mejor no entendían la lengua de Jonás. Probablemente alguien tradujo y dijo de lo que estaba hablando. Pero cuando escucharon la proclamación, la verdad de la palabra, arrepiéntanse. Toda la nación se volvió a Dios. Jonás capítulo 4, versículo 1 y 2. Este cambio de planes molestó a Jonás y se enfureció. ¿Por qué? Porque, claro, Jonás sabía al Dios que tenía. Dios sabía lo que iba a pasar. Pero a Jonás no le molaba lo que iba a pasar. Porque nos gusta que la gente que nos ha traicionado, que nos ha herido, que nos ha dañado, sufran lo mismo que nosotros. Mire lo malo que somos. Si mi mujer me ha hecho daño, mi marido me ha dañado, yo quiero que sufra. Jonás deseaba lo mismo que probablemente la mayoría de nosotros cuando alguien nos daña. Que Dios se vengue de nosotros. Y ver el dolor en la otra persona. Pero Jonás tenía la teología correcta, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Es más, él sabía cómo era Dios. Jonás sabía cómo era Dios. Tardo para la ira y grande misericordia. Por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que esto podía pasar. Que si el pueblo se arrepentía, la gracia y la misericordia de Dios caería sobre el pueblo de Nínive. Y a él no le molaba eso. Él no le molaba que Dios tuviera misericordia de la gente que eran crueles. ¿Y tú? ¿Y yo? Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso quería irme a Tarsis. Sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir. Miremos el corazón de Abba. Jonás describió con exactitud el corazón de Dios. Hizo una radiografía al corazón de Dios. Quizás tú no seas Jonás, pero te sientas que eres parte de Nínive. Marco, yo he mentido, yo he fracasado, yo he dañado a mucha gente, he destruido mi familia, he destruido mi vida, sigo destruyendo mi vida. Yo no me merezco que Dios me perdone. He escuchado eso muchas veces. Marco, si tú supieras quién yo soy, tú no dirías que Dios me puede amar a mí. No, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Sabes una cosa? Si Dios dejara de amar, deja de ser Dios. Quizás esto te pueda sonar una locura, pero si Dios deja de amar, deja de ser quien es. Él no lo va a hacer. Porque lo que describe a Dios, Dios como se muestra, dice, Dios es amor. Por eso yo dije y vuelvo a repetir, Dios te ama a ti más de lo que tú te amas a ti mismo.
Dios cree en ti más de lo que tú crees en ti misma o en ti mismo. El corazón de Dios es misericordioso. Dios no te va a dar lo que te mereces. Yo recuerdo en una ocasión de esas de las que os inicié hablando, de las que luché con Dios en la universidad, me alejé de la iglesia, me alejé de Dios por un tiempo. Me involucré en una relación con una chica realmente agradable, pero tóxica para mi vida. Pero ahí estaba en esa relación y no quería que nadie me dijera que estaba mal, se metiera en mi vida. Yo me lo guisaba y yo me lo comía. Yo recuerdo en una ocasión delante de un ordenador, en tercero o cuarto de la carrera, escuchando la canción de Marco Vidal, me he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidado del pastor. Y yo comencé a llorar. Era el Espíritu de Dios. Comencé a llorar y la gente me miraba, se le ha muerto alguien, le ha pasado algo. Y yo estaba ahí con Dios. Y dije, Señor, no hay amor. Porque ¿sabes lo que yo esperaba de Dios? Lo que yo esperaba de mi padre físico. Si yo la liaba, hacía algo mal, me corregía. Pero lo que recibí de Dios fue amor. Su amor me inundó. Y contra eso no hay ley. Contra eso no hay pecado. Si Dios fue sanando, limpiando y llevándome a rendirme a sus pies por amor. Dios también es, ¿qué cosa? Compasivo. La compasión es no solo sentir el dolor del otro, sino hacer algo por el dolor de otro. Cristo dio su vida por ti. La Biblia dice que todos nosotros nos alejamos de Dios como ovejas sin pastor. Todos le hemos dado la espalda a Dios. No hay ni uno bueno. Pero aún así Cristo cargó con el pecado de cada uno de nosotros. Jesús no solo presenció el dolor, lloró por nosotros, sino ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Toda la ira del Padre cayó sobre Cristo. Todo el enojo, todo el dolor, todo tu sufrimiento, toda tu soledad, toda tu enfermedad cayó sobre los hombros de Cristo. Eso es compasión. Es lento para enojarse. Lleno de amor inagotable. Marco, a mí no me ama nadie. Yo he escuchado eso también. Yo no me amo ni a mí mismo. Pero Dios te ama. Pero ¿cómo me puede amar si yo veo la maldad en mí y me doy cuenta que no me merezco? Porque te ama. Porque antes que tú nacieras ya Dios pensó en ti. Antes que tu embrión viera la vida, ya Dios te deseó. Dios te ama. Si te sientes culpable, si sientes culpa que te atormenta, y a veces a mí la culpa me viene a dar vueltas como las moscas al dulce. Si te viene a recordar el enemigo, pero mira y mira y mira y lo que hiciste, Dios es perdonador. No hay pozo del que Él no te pueda sacar. No hay pecado que se le resista a Dios. No hay dolor, amargura, traición, fracaso del que Dios no te pueda perdonar y levantar. No lo hay. El único, la única que crees que no lo puede hacer eres tú. Porque tienes en tu corazón, en tu mente, tienes un Dios pequeño. Pero el Dios de la Escritura, con amor eterno te he amado y por tanto sobre ti he derramado mi amor y mi misericordia. Por último, Dios no se deleita en destruir a las personas. No hay deleite en Dios en la destrucción. Ese es el corazón de mi Padre. Ese es el corazón de Abba. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, y eso es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que ¿qué? Que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y el hombre con Cristo Jesús. Todo el pueblo se volvió a Dios. Todo. Desde el más humilde al más poderoso.
desde la ama de casa al empresario, desde el político al anarquista, desde el autónomo al sindicalista, todos se volvieron su corazón a Dios. Todos. Tú dirás, ¿cómo es posible? Yo no creo. ¿Quién garantiza eso? Lo garantiza Jesús. Mateo 12:41 dice, en el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos, ¿qué? Se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Jesucristo da testimonio de lo que pasó aquel día. Toda la ciudad se volvió a Dios. El deseo de Dios es que todos vengamos a Él. Desde el más lejano al más cercano. La gracia de Dios está disponible en esta mañana para todos nosotros. Seas hombre, mujer o te quieras identificar como tú quieras hacerlo. La gracia de Dios es para ti si te arrepientes de tus pecados. Todos los que se arrepienten y reconocen que son pecadores y que necesitan la gracia y el perdón de Cristo, Dios les abraza como hijos e hijas de Él. Pero ese mensaje también es para todos nosotros que venimos cada semana a la iglesia o nos ven en las redes sociales y nos escuchan. Jonás tenía la teología correcta, asistía al templo correcto, hacía los sacrificios que la religión le requería, servía como profeta. En otras palabras, era exactamente un buen religioso, experto en la religión. Hoy sería de esta manera. Sería un buen creyente o cristiano a los ojos de todos, pero en su corazón estaba muy, muy lejos del Dios de gracia que le había llamado. Se resistía a obedecer a Dios. Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Podemos venir cada semana a la iglesia, ser expertos en teología y discutir sobre ella, llevar 40 años asistiendo a una iglesia, pero es probable que nuestro corazón esté muy lejos de Dios. Dios te está llamando en esta mañana. Él quiere que te vuelvas a Él de todo corazón. Que te arrepientas de tus pecados como lo hizo el pueblo de Nínive. Que te rindas como Jonás y no sigas luchando más con Dios. Solo te trae dolor, sufrimiento y desgaste. Rinde tu vida total y completamente al que te dio la vida. La atmósfera espiritual de Nínive fue transformada. Una ciudad cruel se quebrantó ante el único Dios verdadero y fue perdonada. Sus habitantes vivían lejos de Dios y ahora eran atraídos por los lazos de amor del Padre. Salgamos hoy de aquí dispuestos a anunciar sin temor el mayor y más importante mensaje de la historia, que Dios está buscando al pecador para reconciliarlo consigo mismo. Y eso lo hace a través de Jesucristo. Y tú dirás, pero Dios no puede entender mi dolor. Dios no tiene ojos humanos, carne humana. Él no sabe lo que es la angustia, la ansiedad, la depresión, el abandono, la soledad, un marido maltratador, una mujer que me ha avergonzado. Él no lo sabe. Mentira. Cristo se vino a poner su vida entre nosotros. Le escupimos, le llevamos a la cruz, le desnudamos y le avergonzamos públicamente. Todo tu dolor, todo lo que tú crees que puedas estar atravesando, Dios lo hizo. Tomó ojos humanos, piel morena probablemente, pelo largo como nos los han dibujado. Yo no lo sé, pero de una cosa estoy segura. Jesucristo se encarnó por amor a ti. Y porque sabía que ninguno de nosotros nos podíamos salvar por nosotros mismos. Así que si en esta mañana hay alguien entre nosotros que todavía se siente culpable, siente que su vida va como esta palabra de Bea, de vuelta en vuelta, boca arriba, patas arriba. Hoy es el día para que vengas a Jesús. Jesús dice que con amor eterno te he amado, por lo tanto, te he dado mi misericordia y mi amor.
si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo. No se trata de una religión, de un ritual o de un proceso, no. Sencillamente creer en tu corazón que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Y hoy recibes en fe ese perdón y esa gracia de Cristo y te entregas a Él. Si lo haces, Jesús promete llevar tus cargas. Jesús promete aliviar tu dolor y tu soledad y acompañarte todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo puedes hacer? Cierra tus ojos. Vamos a dedicar unos segundos donde nos encontremos ahí. ¿Cómo hablo con Dios? Dile lo que está en tu corazón. Y si ya eres un creyente, alguien que lleva años viniendo a una iglesia, sea de cualquier tipo de iglesia, llevas tiempo, pero cada lunes, cada domingo es un día de victoria y cada lunes es un lunes de fracaso. Fracaso en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Ven a Jesús también. Él dice que Él va a llevar nuestras cargas. Él va a llevar nuestro dolor. Él va a llevar nuestras luchas. Dios no quiere que vivamos de derrota en derrota. Dios nos anima a vivir en la victoria de Cristo. Y no es un cuento chino, es una verdad espiritual. Si nos levantamos cada lunes y decimos, Señor, este día te pertenece, con lo bueno y con lo malo, con mis heridas y mis fracasos. Hoy me entrego a ti. Así que ahí donde estás, vamos cada uno de nosotros a orar. Vamos a llevar a los pies de Jesús nuestro dolor, nuestra frustración, nuestra ansiedad, nuestros pecados, pero también nuestra vida. Si hay alguien entre nosotros que quiere hoy recibir a Jesús, puede ponerse en pie y podemos orar por ti. Si quieres hacerlo después, si quieres hablar conmigo, con alguien de la iglesia, hazlo también. Pero no deseo que te vayas hoy de este lugar sin que el amor de Dios haya penetrado a lo más profundo de tu alma. No pierdas la oportunidad hoy de que Cristo haga algo nuevo en tu vida, en tu familia y en tu matrimonio. No hay pecado, no hay dolor que Dios no pueda perdonar. Y cuando Él lo hace, la culpa desaparece. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, papá, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, por tu misericordia. Yo, al igual que Jonás, he sido muy cabezón, pero tu amor siempre me ha doblegado y me ha vencido. Gracias, Señor, porque no hay fracaso, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay pecado que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy quiero pedirte por mi familia espiritual. Quiero rogarte por cada vida de los que estamos aquí. No es una misa más, no es un espectáculo, no es un evento, es un encuentro con el Dios de los cielos, con aquel que tiene el poder, la autoridad para hacer nueva todas las cosas en mi vida y en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús te pido por todas aquellas y todos que estamos aquí. Si hay dolor, quítalo, Señor. Si hay pecado, que puedan confesarlo. Si no te conocen, que hoy sea el día para abrir las ventanas de su corazón a ti, Señor. Tú quieres hacer nueva todas las cosas en nuestras vidas. Y vas a comenzar hoy. Te entregamos nuestras vidas. Señor, ayúdanos que el lunes no vuelva a ser un día de fracaso, sino un día de levantarnos y ponernos en Cristo, en la posición que Cristo me ha puesto, hija e hijo de Él. Y aún mi dolor, mi entrega o mi sufrimiento te lo entrego a ti, porque puedo vivir confiadamente que estoy en los brazos de mi Padre.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor os bendiga.